bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este ciclo de conversatorios Escuchar para Aprender. Pues nos da mucho gusto iniciar este año con estos conversatorios, con estos webinars que hemos estado transmitiendo desde nuestra página de Facebook. Como ya les hemos venido diciendo en otros conversatorios, siempre hemos tenido una respuesta bien favorable de la audiencia que se interesa por estos temas que trabajamos en nuestra organización, en nuestras organizaciones. Y pues bueno, el tema de hoy es un tema pues imprescindible, súper importante, que es el tema de prevención de abuso sexual infantil. Y pues bueno, para hablar de ello tenemos la participación de dos compañeras increíbles, colega Noemí y de Patti López, que colabora en la organización Amigos de San Cristóbal, que ahorita vamos a ir hablando un poco de ello. Y pues les comparto sus reseñas. Bueno, ella es Patricia López Jiménez, licenciada en Psicología Clínica y tiene una maestría en Psicología Comunitaria por la Universidad de Chile, becada por la Fundación Ford, y fue tercer lugar en el premio Raquel Berman en el 2019 a la resiliencia de las mujeres ante las adversidades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en Ciudad de México. Tiene experiencia en la atención a mujeres y familias en situación de violencia y ha participado en diversos proyectos con enfoque social y tallerista. Pues qué honor y qué gusto a ti tenerte aquí, bienvenida. Muchas gracias. Y tenemos de este lado a nuestra compañera, colega Ángeles Noemí Rodríguez Gutiérrez. Ella es sexóloga humanista y antropóloga con una investigación de menstruación en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Es tallerista desde hace 9 años con temas sobre sexualidad, alquimista del chocolate, delicioso chocolate, por cierto, cuando quieran probarlo, de verdad. Desde hace 13 años, desde la receta familiar y la historia de sus ancestras. Actualmente trabaja en un proyecto de prevención de abuso sexual infantil y da acompañamiento de grupos y consejerías individuales en temas de sexualidad. Bueno, Mimi colabora en nuestro centro de formación en la Universidad Moshiki y Patti forma parte de la organización Amigos de San Cristóbal, que pues bueno, estas organizaciones se han encontrado en este tema en común, ya les iremos platicando desde dónde y cómo, pero pues es un honor. ¿Cómo están? Sí, algo nerviosas, pero vamos a tratar de platicar y compartir sobre todo la experiencia, ¿no?, que se ha conjuntado con las dos organizaciones, sobre todo hablando del proyecto de 2023, ¿no? Claro. Y por cierto, pues nos recibe la organización amiga, nos recibe aquí en su espacio, desde ahí les estamos transmitiendo. Pues bueno, para comenzar este ciclo de conversatorios, queremos empezar hablando un poco de las organizaciones, de a qué nos dedicamos y en qué áreas y espacios incidimos. No sé quién quiere comenzar. Bueno, quisiera dar la bienvenida. Sí, estamos desde el espacio de Amigos de San Cristóbal, que es una fundación comunitaria con sede aquí en San Cristóbal, y bueno, nos dedicamos a canalizar recursos, organizaciones, y para que puedan ejecutar sus proyectos. Entonces, cada año se emite una convocatoria en la que pueden participar y hay un comité seleccionador. Entonces, se hace una revisión de los proyectos que postulan y el comité se encarga de seleccionar los proyectos de acuerdo a 3 áreas de incidencia que tienen que ver con salud, con educación y con medio ambiente. Entonces, en eso, pues ustedes entran. El año pasado nos tocó pues acompañar a 10 organizaciones y 6 colectivos. Sí, estuvimos coincidiendo en espacios con amigos. Y pues hablando un poco de Moshiki, bueno, es un centro de formación que nos situamos geográficamente en una reserva ecológica. Esta reserva tiene una extensión de 101 hectáreas de bosques de pino y encino. Se dedica a la conservación, el mantenimiento de los servicios ambientales y pues bueno, en ese bello espacio además está esta institución formadora y dentro de las diferentes formaciones está la formación de la maestría en sexología humanista y acompañamiento de grupos, de donde somos egresadas y yo. Y
y pues bueno, a partir de ahí empieza a detectarse a través de las actividades que hacemos las egresadas, los egresados y las egresadas, empieza a detectarse una necesidad de trabajar en este tema que es la prevención de abuso sexual infantil, ¿no? Y es donde entra como esta propuesta a través de escuchar como esas necesidades de las diferentes colonias y personas de aquí de San Cristóbal, y pues bueno, se empieza a articular el proyecto y ahí tocamos puerta y pues afortunadamente aceptan como darnos el financiamiento. Sí. Y bueno, también como mencionar que a raíz de esta inquietud de las alumnas de la maestría, pues sí se hace este sondeo también social de cómo si existe o no existe una cultura de prevención de abuso sexual infantil. Entonces, en eso en este proyecto que empezó el año pasado, desde el nacimiento de Amigos, pues hemos estado trabajando. Así es. Y bueno, ha habido esfuerzos que desde las dos organizaciones se han ido sumando para la ejecución de este proyecto que se dio a cabo aquí en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en diferentes barrios y colonias de la ciudad los barrios y colonias y en escuelas. Sobre todo estuvimos trabajando en la escuela José Felipe Flores, la escuela secundaria, y la primaria Flavio Antonio Paniagua. Pero pues para llegar a esos espacios de incidencia, para empezar a trabajar, evidentemente tienen que darse y conjuntarse una serie de esfuerzos, ¿no? Y es como desde ahí que entra la organización de Amigos de San Cristóbal. ¿Y de qué manera empiezan como a apoyarnos en este proyecto? Bueno, yo creo que parte del trabajo que hace Amigos de San Cristóbal es que el proceso de selección no es un proceso sencillo, ¿no? Llegan muchas organizaciones o postulan más bien, y entonces en todo este proceso es importante ir seleccionando y poniendo atención en el impacto que se va a tener en estos proyectos, ¿no? Entonces no solo es elegirlos, sino que que esté en las áreas de incidencia de Amigos de San Cristóbal, pero también que veamos que vaya a tener un impacto en la vida. O sea, creemos que estos proyectos tienen que dignificar la vida de las personas, ¿no? Entonces, desde donde hay esa intervención, ponemos mucha atención. Llamó la atención el tema de prevención de abuso sexual infantil, una que lo está abordando desde una organización, ¿no? Otra que es un tema delicado que no es tan fácil de abordar. Ya ustedes me contarán cómo les fue en su proceso de acercamiento con la población y en los espacios en los que acudieron, con quienes trabajaron, si fue fácil abordar este tema, que me parece que no, ¿no? Entonces, y bueno, otra cosa es que el proyecto sí genera un impacto. Recién revisada la página de la Organización Mundial de la Salud, con fecha del año 22, ¿no? Y entonces las cifras son muy alarmantes, ¿no? Entonces decíamos, algunas cifras que anoté, decían que 3 de cada 4 niños de entre 2 y 4 años sufren con regularidad castigos corporales o violencia psicológica de parte de los padres, ¿sí? Padres, madres o cuidadores primarios. 1 de cada 5 mujeres y 1 de 3 hombres declaran haber sufrido abusos sexuales cuando tenían 0 a 17 años, ¿no? Estos datos realmente son muy, muy crudos, ¿no? 120 millones de niños, niñas y mujeres, principalmente jóvenes, de menos de 20 años han sufrido alguna forma de relación forzada sexual, ¿no? Sí. Entonces, y saber que el maltrato infantil engendra problemas de salud, ¿sí? Física, no solo física, sino mental de por vida. Entonces, hay una problemática que atender y que reflexionar, ¿no? Entonces, cuando ustedes comprendo que están desde la maestría de sexología, y entonces, bueno, el que les llame la atención a esta temática y de cómo abordarla, pues representa un reto. Sin duda, ¿no? Entonces, ¿cómo nos acercamos a la población con la que ustedes trabajan? ¿Cómo le hicieron? Porque no es un tema tan fácil, porque el maltrato se ha normalizado como estas formas de castigo y como estas formas de educar, entre comillas,
Y esas formas en las que un adulto, por ser el papá o el ser el cuidador, le da derecho a violentar a niños, niños y adolescentes, ¿no? Entonces, desde ese contexto me parece que fue muy arriesgado el tema que ustedes trabajaron, pero ya nos contarán ustedes pues qué hallazgos, con qué se encontraron y que además es una problemática pues que lo vivimos al día a día en nuestros hogares, desafortunadamente, ¿no? Así es. Bueno, como ya viste un poco el contexto, el proyecto se llevó a cabo en barrios y colonias y en escuelas, de las cuales sí nos costó mucho gestionar los espacios, más que nada en las instituciones escolares, y en los barrios fue muy bien aceptado el tema, ¿no? Por las mesas directivas, pero el detalle fue como la concentración de población cuando ya dábamos el taller para población en general. Y nos dimos cuenta que en realidad va a depender mucho de la zona en donde se va dando el taller, ¿no? Porque en una colonia en donde la mesa directiva nos dijo que sí con gusto, muy poca población llegó. Entonces, justo un poco antes hablé de la participación, que pues no tenemos una cultura de prevención de abuso sexual infantil, ¿no? Y es constantemente, yo le decía a Roche cuando pasó este primer taller en donde casi no llegó nadie, le decía, pues es que hay que crear la cultura de prevención, porque muy pocos tenemos como el prevenir cualquier cosa, ¿no? Prevenir cosas de la salud, el prevenir la violencia, hablando también de una población, pues, donde encontramos un montón de cultura y que a veces no se nos habla de que lo que hacen nuestros papás es violento, ¿no? Porque hablar de eso o hablar de que me pegan o me obligan a hacer ciertas cosas no es normal. Y a veces justo nos damos cuenta cuando ya entramos a procesos como de sanación o procesos terapéuticos donde nos damos cuenta que en algún momento de nuestra vida se nos fue violentado o violentada, ¿no? Y a través de como estos procesos, pues nos dimos cuenta que va a depender mucho la zona en donde vayamos a dar taller y hablar del tema, en donde llegue cierta población. Nos dimos cuenta que en la población como de el mercado o la zona norte llega menos población adulta, pero si nos acercamos a ciertas organizaciones que ya han trabajado con infancias, podemos llegar a las infancias. Lo contrario en la zona centro, ¿no? Que por ejemplo en la Casa de la Cultura de Carmen, que fue la que nos recibió, ahí llegó más población, incluso invitaron a los maestros de la misma institución que dan talleres ahí, y pues se juntó más como población que está interesada, pero sí nos dimos cuenta que parte de esa población no son personas originarias de San Cristóbal, lo cual de una u otra forma también nos da como un análisis de saber por dónde llegarle al tema, ¿no? Y que al final los que llegan, aunque sean 5 personas, van repartiendo esa información. Entonces, en esa cuestión de la población como fuera de las instituciones, sí fue un proceso y va a seguir siendo un proceso tardado en que la población pueda darse cuenta de que necesitamos prevenir el abuso sexual infantil. Y bueno, un poco comentando también con las escuelas, planeamos en nuestro objetivo tocar 5 escuelas para hablar de prevención, de las cuales pues solo llegamos a 2. En las 2 fueron muy bien aceptadas las propuestas, pero en una en específico, como fue una cuestión de prevención, dijeron que sí, pero solo querían que habláramos con los alumnos. Y nuestro proyecto estaba hecho para hablar o dar talleres con maestros, papás y alumnos y trabajar con una población entera. Entonces también ahí fue un proceso diferente al de barrios y colonias. Sí, como en un primer momento, cuando fuimos a hablar, esto
toparse con este adultocentrismo, ¿no? Pues sí, deben dar plática a las infancias o a las adolescencias y pues hasta ahí, ¿no? Otra vez como si el foco del problema estuviera en esas poblaciones, cuando es como, pues sabemos todo lo contrario, ¿no? Entonces sí, en un inicio es como ver esas resistencias de no querer como aperturar la información hacia personas adultas, ¿no? Es decir, bueno, y pensar que la prevención es una plática de 2 horas, ¿no? Nos tocó, no solo con directivos, directivas, ¿no? También algunas madres y padres de familia que pienso que iban con este esquema de, bueno, van a hablar de prevención y va a ser me siento y escucho y con eso que yo apunte ya puedo prevenir el abuso sexual infantil, así como si nosotras fuéramos a vaciar, ¿no? Así de, apréndete esto. Y la verdad es que la prevención va mucho más allá, ¿no? La prevención a nivel primario, que es como antes de que pueda suceder alguna violencia sexual, es pues a través del desarrollo de muchas habilidades de esto que decían, ¿no? Por ejemplo, de la identificación de violencias, más allá de violencias sexuales, identificar en un primer momento cuando una adulta o adulto está ejerciendo violencia sobre una infancia, ¿no? Y entonces poco a poco les van abriendo y les van diciendo que no vayan escuchando sus propios límites, ¿no? Y entonces de pronto pareciera que el solo hecho de decir, ¿cómo vas a prevenir el abuso sexual infantil? Bueno, nadie nunca te puede tocar el pene o la vulva, ¿no? Y ya, ¿no? Y el resto del cuerpo, ¿no? No se habla, o sea, es como la prevención no es un hecho aislado, ¿no? Y entonces a veces como llegar y explicar esto en las primeras instancias era complicado, ¿no? Y entonces, pues aún así como irnos, ¿verdad? Llenando de valor, platicábamos entre nosotras y así como haciendo nuestras reflexiones de cómo, por dónde, ¿no? Sí, a mí que me tocó pues leer el proyecto, o sea, cuando yo llego aquí a Amigos, una de mis tareas fue leer los proyectos, ¿no? De qué se trataban y poder acompañar, ¿no? En este sentido es como me di cuenta que es un proyecto integral el que ustedes formularon y que además que es un proceso, ¿no? Entonces que no es tan fácil como dices tú, Roche, llegar y dar una plática y que con eso ya tenemos y contamos con las herramientas para prevenirlos, ojalá fuera así tan rápido, ¿no? Y bueno, es cierto esto de decir, cuando se impulsa un proyecto, uno de los retos pues es que llegue la gente, ¿no? Y cuando ustedes dijeron, bueno, es que no llegó nadie a la plática y ¿qué hacemos, no? Entonces, ¿qué reportamos, amigos? Pues yo creo que una de las características también de estos proyectos es justo esto, que cuando estamos abriendo un tema nuevo y que además no es un tema fácil, o sea, esto mismo ocurrió con el tema de violencias en las mujeres, o sea, todos y todas hemos creído que la violencia es está normalizada y que es parte de los problemas de la relación de pareja y no es así. Entonces, yo creo que el tema de prevención en el que ustedes comenzaron a generarlo como un proyecto y empezarlo a abrir, yo creo que ya generó ciertas semillitas y yo creo que eso también es muy importante reconocer de los proyectos que se impulsan, ¿no? Que estamos abonando a algo, a la reflexión, a la inquietud y bueno, saber que el maltrato infantil pues muchas veces queda oculto, ¿no? O sea, y esto que tú decías, Roche, o sea, el adultocentrismo, quizás nos van a preguntar qué será eso, ¿no? Cuando lleguemos a las aulas, cuando lleguemos incluso con los papás, con las mamás, pues es que creemos que los adultos tenemos toda la razón sobre los niños y que ellos no saben, ¿no? Entonces se nos olvida preguntarles qué quieren, qué piensan, qué sienten, ¿no? Entonces, y pues estamos en una posición de autoritarismo y pues les decimos y les damos órdenes sobre lo que creemos está bien para ellos, ¿no? Entonces, yo creo que desde ahí, en esas formas de... Y bueno, a mí me tocó verlas a ustedes en una presentación que tuvimos a finales de octubre, ¿no? En Mochiquil. Y yo rescato mucho una de las temáticas que ustedes abordaron, ¿no? Pero también la forma en que fueron detonando y acercándose con un proceso de sensibilización
en la que iban hablando de estas formas de maltrato y que creo que una de las alternativas también es, o de las propuestas, es poder reflexionar sobre las formas de crianza, ¿no? Entonces, y esta manera holística o integral, donde no solo los niños, con ellos hay que trabajar, no, sino es a docentes, padres, madres, cuidadores primarios, la misma comunidad, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es como lo importante. Y otra cosa que ustedes hicieron dentro del proyecto, que a mí me gustaría que ustedes lo compartieran también, fue el tema de acompañamiento. O sea, que no solo, como decimos aquí, mover el avispero, ¿verdad? O sea, porque surgen muchas cosas, sino qué hacemos si nos encontramos con una situación así. ¿Ustedes qué hicieron en ese sentido? Justo una de las preguntas que noté aquí era como, mencionamos que trabajamos con maestros, padres y madres y infancias, ¿no? El por qué y el cómo. Una de las cosas que también fue como un quiebre total es que cuando trabajamos con maestros, que fue distinto, ¿no? Se trabajó diferente con maestros, con papás y mamás y con infancias, porque sabemos que cada uno tiene un contexto diferente y un contexto distinto. Y que solo como con llegar a hablar de las emociones, porque como somos desde la maestría de sexualidad, en donde también tocamos las emociones, las experiencias vividas, con los maestros y papás también como que fue una ruptura un poco como, no sé si radical, no sé cómo llamarla, pero como que sí se esperaban que llegaran a un salón y les empezáramos a dar conceptos, ¿no? Como esto es abuso y así se va a trabajar, ¿no? O que les llegáramos y les diéramos un papel donde qué se tiene que hacer con ABC si encuentran un caso de abuso, ¿no? Y en realidad no fue así, ¿no? Sí fue hablar desde las emociones y que ahí nos topamos también mucho con que nuestro equipo y quien hable de estos temas sí o sí tiene que ser, o tienen que ser personas que pues también hayan trabajado ya sus historias de vida, ¿no? También que sean mucho desde esta palabra, ¿cómo se dice? Que reconozco tu historia como en ¿Resonancia? como una resonancia hacia las historias de las demás y de los demás, ¿no? Y de las infancias sobre todo también, cuando hay alguna infancia que me dice o se nos ha acercado y decirnos como esto pasó conmigo en tal momento, sí les dimos un acompañamiento, que es el acompañamiento que mencionas, que no solo llegamos a la institución a dar talleres, ¿no? Sino que si las infancias o las familias se nos acercaban, les podíamos dar un acompañamiento fuera de ese proceso o les damos un acompañamiento fuera de ese proceso, porque también buscamos que como darle seguimiento, ¿no? Desde lo sexológico, desde lo psicológico, y también hicimos contacto por si en algún momento se requería con CAVID, porque sabíamos que este proceso no solo iba a tocar emociones, sino que si en algún momento se tenía que llegar a tocar algo legal, pues buscamos a las organizaciones que también han hecho este proceso de prevención de abuso, de como dar seguimiento legal a los casos de abuso que existen y de violencia, ¿no? No sé si quieres agregar algo. Sí, pues, o sea, justo esto de... pasamos, como dices, por un proceso de sensibilización, ¿no? Que es como tocar primero la sexualidad de las personas que estaban yendo, y a partir de ahí era impactante ver todas las historias de violencia sexuales que ahí mismo se abrían, ¿no? Entonces, con esas adultas y adultos heridos. Y a partir de este contacto, pues había como otro nivel de conciencia para estar, ¿no? Entonces, el momento que llegaban al taller y era como, quítense los zapatos y vamos a sentarnos todas y todos así, los hombres, era así como las caras, ¿no? Así de, ¿cómo que van a quitar los zapatos? ¿No? Como taller hippie, ¿no? Así que luego catalogan, así, vamos a empezar con su taller hippie.
Pero no, o sea, luego después, pues en los hallazgos y en los resultados, pues escuchábamos como esas primeras impresiones de resistencia, y luego ya nos decían, no, pero pues sí, o sea, llegué a contactar con esto, me di cuenta de esto, ¿no? Eran talleres diseñados para infancias de 3 días, o sea, de 3 días trabajando todo el día con las infancias. Entonces, apenas así, una escuela me contacta y me dice, sí, una plática para prevención de abuso, sí, 1 hora. Y entonces era como, ¿cómo le explico, no? Que no se puede abordar en 1 hora, o sea, abra su espacio, ¿no? Eran 3 días intensivos de trabajar con las infantes y nos faltaba tiempo. Sí. Y con adultas y adultos eran 2 días de 3 a 4 horas cada día, entonces estamos hablando de un taller de 8 o 9 horas y nos faltaba tiempo. Entonces, mencionarlo como para concientizar, ¿no? Que la cultura de la prevención de la que hablan es mucho más allá de llenar a un receptáculo de cosas, de ideas, ¿no? Es mucho más. Claro, y además resaltar aquí que algo que también vemos en el momento de la selección de los proyectos es que quienes lo estén ejecutando también sean personas, una, comprometidas con el tema, otra, profesionistas, y saber que o que tengan conocimiento del contexto o del tema que están trabajando, ¿no? Entonces, en este caso, en un tema tan delicado que requiere mucha confidencialidad, que requiere mucho cuidado, también ustedes tuvieron ahí un papel muy importante, ¿no? Ustedes están formadas en este tema y pudieron acompañar y en dado caso que pues se movieran como otras cosas que generalmente pues esto ocurre, ¿no? Entonces, al implementar este tipo de proyectos no solamente queda en eso, ¿no? Sino también en que estamos moviendo historias de vida y saber hacia dónde vamos. Ya lo decías, Noemí, ¿no? Se hizo una vinculación con otras organizaciones y en este caso fue con CAVIP, que es el Centro de Atención a la Violencia Familiar, entonces que está abierto a todo el público y que pueden ir y que pueden recibir atención psicológica, jurídica y trabajo social, ¿no? Y de manera gratuita, ¿no? Entonces yo creo que eso también es muy importante reconocer, ¿no? Y que parte del trabajo que hace Amigos de San Cristóbal, pues es justo pues canalizar estos recursos a proyectos donde vemos que puedan tener un impacto y que puedan favorecer a mejorar la vida de niños, niñas, sus familias en contextos de vulnerabilidad. Y otra cosa que observamos luego con mi era como que promovían esta comunicación entre organizaciones, ¿no? Hacer estas redes. Sí. Bueno, el año pasado justo se hizo pues este ejercicio de intercambios de aprendizaje, a eso le llamamos, les digo, de esta serie de organizaciones que fueron seleccionadas el año pasado, que fueron 10 organizaciones y 6 colectivos, pues una tarea también fue que entre ellas se conocieran, ¿no? Entonces, que intercambiaran la experiencia de qué es lo que estamos haciendo desde distintos puntos. Bueno, Amigos de San Cristóbal no solamente trabaja con proyectos en San Cristóbal, sino también en la regional. Entonces, les digo, con temas de salud, educación, medio ambiente. Entonces, también que pudieran saber y conocer, intercambiar experiencias, compartir herramientas, ¿no? Generar vinculaciones entre organizaciones, a modo de que también vayamos creando estas sinergias de apoyo y de acompañamiento, digo, en medio de un contexto en el que nos encontramos de violencia, de que detona una u otra cosa. Hablamos mucho de la reestructuración del tejido social. Bueno, pues tenemos que generar acciones, ¿no? Y pues desde mucho de las organizaciones que generan estos proyectos, pues ahí vamos abundando esto, ¿no? Uno de esos proyectos es el semillero, que está en la zona norte, en donde pues me tocó hablar con Giovanni y decirle, oye, sabemos que estás en la zona norte con tu proyecto pues de hip hop y agroecología. ¿No? Sí, es una maravilla, ¿no? Yo apenas los conocí el año pasado conocí el proyecto de Semillero y Patrulla Roja, son increíbles. Bueno, todos los proyectos son increíbles, pero bueno, nos sorprenden. Sí, bueno, trabajan justo con infancias, ¿no? Y adolescencias, y son espacios alternativos, pero bueno, estabas tú compartiendo. ¿Qué hicieron con los semilleros? Que justo fuimos a darle un taller
a las infancias del semillero y a las adolescencias, porque también ya tienen adolescencia. Y pues es bonito como ver a estas organizaciones que estamos y que pues amigos nos acogen, ¿no? Porque bueno, yo ya había conocido a Giovanni desde antes, pero trabajar en conjunto en este proyecto a mí se me hizo muy enriquecedor, ¿no? Porque es ver cómo al final también nos encontramos otras personas que estamos buscando, como dices, ¿no? Llevar algo nuevo a nuestra ciudad, ¿no? A San Cris, y no solo a San Cris, sino a esas infancias o a esas personas que en algún momento van a crecer y se van a ir a estudiar fuera o quizás no, no lo sabemos. Entonces sí es muy bonito como poder llegar a encontrarnos con otras organizaciones. Y también esta oportunidad que abre Amigos de San Cristóbal es como conocer a otras formas de trabajo también, ¿no? Que es algo que en lo personal siento que nos enriquece, ¿no? También en el último encuentro que tuvimos, recuerdo que, bueno, se me olvidó el nombre de la organización que trabaja con mujeres también, y también había ahí como una conocida y me acerqué y vi como otras posibilidades también para llegar a más población, ¿no? Entonces eso también. Pues el año pasado estuvieron organizaciones de mujeres como el Hogar Comunitario, estuvo Camati, que trabajan con parteras, estuvo Nicodes también, que están trabajando con un proyecto en Huistán y San Juan Cancún, ¿no? En el tratamiento de aguas grises. O sea, hay como una serie de proyectos que todos buscan, sí, mejorar, ¿no? Los espacios en donde se incide, ¿no? Entonces, yo no sé cómo les fue también a ustedes con el tema de la asistencia técnica, ¿no? Entonces hablamos de un tema de, ustedes propusieron un tema, una capacitación que estaba centrada con su proyecto y no sé qué les favoreció, ¿no? Tenemos una pregunta del público. Nos pregunta por aquí Maruch Bebe. Sabemos que es importante compartir, pero ¿cuáles son las medidas que tomar para prevenir o ayudar sobre el abuso sexual? Bueno, es como una respuesta larga, ¿no? Pero a grandes rasgos es empezar desde el nombrar, por ejemplo, nombrar las partes del cuerpo con las infancias, ¿no? Porque a veces es como, sí, quiero hablar con mi hijo, con mi sobrino, con mi sobrina de este tema, pero me da pena decirle que le diga pene al pene, ¿no? O a la vulva. Entonces desde ahí ya empiezan como estas caritas de censura o de no, eso no, sí vamos a hablar de cómo te cuidas de una violencia, pero no hablamos del cuerpo, ¿no? Entonces los temas, saber que esos temas no pueden excluirse entre sí. Entonces hablar de prevención de abuso es entrar a hablar de las sexualidades y de las sexualidades en las infancias, porque en las infancias hay sexualidad, ¿no? Desde que nacemos somos seres sexuales. Entonces, un poco la propuesta que nosotras compartíamos era cómo empezar ahí desde el conocimiento del cuerpo, ejercicios orientados al establecimiento y reconocimiento de los propios límites, con una dinámica que nosotros hacíamos de semáforo corporal, entonces, en donde ellas y ellos podían identificar qué partes del cuerpo se sentían cómodos o cómodas con que fueran tocadas y tocados, ¿no? Por ejemplo, les decía, a veces lo reducimos a que no te toquen ahí y ya con eso previenes, ¿no? Y entonces cuando llega un adulto o una adulta y soba una pierna, es como confuso porque es como nadie me ha dicho que no me toquen la pierna, siempre es orientado a los órganos sexuales pélvicos externos o a los pechos, ¿no? O qué pasa si alguien llega y me soba la mano, una adulta, o incluso a una infancia que esté asimétricamente como bastante distanciado de la edad, ¿no? Entonces es como, no lo pueden reconocer porque no se ha trabajado este establecimiento de límites corporales, ¿no? Entonces ese era otro de los temas. Otro es como el reconocimiento de las figuras de confianza, que nos pudiéramos situar con qué tan confiables somos para un niño o una niña, ¿no? Es como, sí, yo soy una persona confiable, ¿ok? Y desde cuando alguien llega contigo, ¿cómo gesticulas? ¿Qué haces? ¿Cómo te mueves? Cuéntame y dime, pero entonces
a eso nos referimos con prevención y por eso nuestra insistencia de que se acerquen a estos espacios, ¿no? Como Moshwiki, que en colaboración con amigos, pues hace estas invitaciones, ¿no? Nosotras estuvimos compartiendo convocatorias para la asistencia y que sepan también que si ustedes están como interesados en abordar el tema de una manera más profunda, porque pues lo que podamos decir aquí se queda corto, que también contamos con esos materiales, ¿no? Inclusive nosotras, como parte del proyecto tuvimos que elaborar también una guía, ¿no? Una guía que en la medida de lo posible intentar reducir de la mejor manera sistemáticamente como todo esto, ¿no? Pero que ya no se queden prevenciones que no te toquen ahí, ¿no? Tenemos lecturas disponibles, también cuentos que usamos, el cuento de Estela, ¿no? Hay uno que se llama La Mano, era así. Mi amiga Mano, sí. A valernos de un montón de recursos. El cuento de los secretos, que es una propuesta que también elaboramos con Mimi, que es que puedan reconocer que es un secreto bueno, del malo, usamos la palabra bueno y malo más que para algo moral, para que las infancias puedan como situar, ¿no? Entonces, ¿qué secretos puedo guardar, no? Tal vez una sorpresa de cumpleaños de mamá o papá, sí lo puedo, pero ¿qué secreto me pone en riesgo y no puedo guardar y no es negociable, ¿no? Y pues bueno, sí, la lista es larga, pero pues sí les invitamos a que si están como esas inquietudes, si quieren saber más del tema, pues nos puedan escribir a partir de la página de la Universidad Moshwiki. Y pues bueno, no sé si se responde la pregunta. ¿Algo que quieras ayudar? Sí, también agregaría que como adultas y adultos nos cuestionemos de qué forma nosotras y nosotros en algún momento fuimos violentadas y cómo ahora podemos ver esta violencia en nosotras y nosotros, o si hemos violentado a infancias. Porque hablamos de prevención y sí hablamos de enseñarle a las infancias a nombrar, ¿no? Pero ¿qué pasa con nosotros? Yo puedo nombrar mi cuerpo y si no puedo nombrar mi cuerpo, ¿por qué no lo puedo hacer, ¿no? Y ahí también reconocer si yo le he dicho a una infancia o a mi hijo, a mi hija, a mi sobrino o sobrina, tienes que hacer esto porque lo tienes que hacer, desde dónde lo estoy diciendo, ¿no? Entonces, sí cuestionarnos también nosotras y nosotros, todo lo que le decimos a las infancias, desde dónde lo decimos y por qué lo hacemos. Creo que eso también va mucho desde la Liga de Prevención de Abuso. Sí, un ejemplo que les poníamos así como tantito en el taller, que era como muy potente para madres y padres, era les decimos que se cuiden, por ejemplo, de la violencia de pareja, ¿no? No, nadie tiene derecho a pegarte o no vayas a quedarte en un lugar donde te tratan mal, pero yo te golpeo, ¿no? Y con golpes hablo de todo tipo de contacto físico que pueda ser en forma de agresión, que al fin y al cabo hay que reconocerlo y nombrarle así, ¿no? Entonces, si yo digo, bueno, pero es que yo te amo y te pego para enseñarte y porque te amo y porque así me enseñaron, entonces normalizo que las personas que me aman pueden lastimarme. Y entonces ya luego cuando sale una relación donde te cuesta salir y hay violencias y hay abuso, no solo sexual, abuso de múltiples formas, y es como, ¿por qué no sales de ahí? Pues claro, desde ahí empieza, ¿no? Pero a muchas personas les cuesta, hay mucha resistencia desde nombrar qué es violencia y que un adulto de 1,60, 1,80 les está golpeando a unas personas la mitad de su tamaño, ¿no? Y ay, pero es que lo hago porque así me enseñaron, así. Hay otras formas, ¿no? Implica la prevención de abuso renunciar a ese tipo de cosas, ¿no? Y eso es incómodo para muchas personas. Cuando lo abordábamos en los talleres de las ciudades. Sí. Ya solo el título, es bastante incómodo, ¿no? Sí. O sea, no nos atrevemos como a poder hablarlo, o sea, porque es muy amenazante y también es doloroso, porque abordar estos temas no es fácil, no es sencillo, son temas dolorosos que implicarían no solo reconocerlos, sino sanarlos, ¿no? Y no replicarlos, ¿no? Entonces, de otras maneras, de manera más violenta, en nuestra forma de relacionarnos con los demás o con uno mismo, ¿no? Entonces sí, implica muchas otras cosas, ¿no? Entonces,
No hay como, ojalá hubiera un manual, ¿no?, de saber cómo prevenimos este tipo de situaciones, pero sí creo yo que un punto importante es comenzar a hablarlo, visibilizarlo y sensibilizarnos en este tema, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que estas situaciones no ocurran y que a veces, muchas veces ocurren dentro de la familia, con personas conocidas, porque pues hay un lazo de confianza en la que se genera con los niños y a veces no se percatan, ¿no? Y pues, bueno, como propósito de esto, nos gustaría como clarificar el término de qué es abuso sexual infantil. Bueno, el abuso sexual infantil, como lo escuchamos, es poder, bueno, que un adulto o alguien mayor como de una edad de 6 años en adelante ejerza poder sobre una infancia. ¿A qué nos referimos? Porque luego dicen abuso, ya se va mucho a, ya hubo un contacto físico. No solo tiene que ver contacto físico, sino puede ser desde la verbalización, desde el mostrarle una imagen de algún órgano sexual a una infancia, o mostrarle alguna parte de mi cuerpo sin su consentimiento. Todas esas formas de abuso o violencias sexuales que pueda haber hacia un menor, y que considerablemente la otra persona tenga como un estatus de poder, desde la edad, desde la altura, desde pues lo económico, ya se habla de un abuso sexual. Y bueno, también había esto otro, como un poco de hablar de las prácticas abusivas que se dan entre pares, que también era importante mencionarle en talleres, porque luego entre infancias hay una práctica abusiva que puede ser desde si tú no juegas conmigo, no te doy el teléfono, o si tú no juegas conmigo, yo no te doy, o no eres mi amigo, ¿no? Entonces, todas esas prácticas abusivas eran importantes reconocerlas, porque entonces ya es algo o un poquito de que las infancias están pasando por algo que ya aprendieron en sus casas o junto con alguna situación que ya hayan pasado, ¿no? Que también era importante reconocer y hablar de eso. Sí, entonces como recalcar lo que decía Mimi, no forzosamente tiene que haber un contacto físico, el exhibicionismo, mostrar contenido erótico a alguien que es como asimétricamente diferente. Cuando hablamos de asimetría, hablamos por edad, hablamos por periodo de desarrollo, por ejemplo, un adolescente en una infancia, o hablamos también de cierta superioridad, puede ser económica, física, todo lo que implique una relación de abuso de poder, ¿no? Luego, cuando nosotros decíamos es abuso que muestres contenido pornográfico a una infancia, eran como, pues es abuso, ¿no? Y hay que nombrarle así, porque esas cosas se minimizan y entonces de pronto, por eso a las personas les cuesta reconocer estas experiencias y es como, y es que es vago porque nunca nadie me tocó, pero me sentí súper incómoda. Y entonces esa clarificación de conceptos ayuda mucho a que se puedan verbalizar y a partir de ahí empezar a trabajar con eso. Entonces, pues muy interesante, es de mucho hablar el tema, pero pues el tiempo también es cortito para poder compartir estas experiencias. Sí. Pues bueno, nos gustaría como escuchar qué retos vienen a partir de este proyecto, entre organizaciones, en las propias organizaciones, como qué retos hay, identifican desde sus diferentes trincheras. Identificamos. Bueno, pues quizá desde Amigos de San Cristóbal, siendo una fundación y que su fin es la canalización de recursos para que proyectos como este, como el de Huixquiluil, y otros puedan continuar, pues es justo la gestión de los recursos, ¿no? Creo que representa siempre es uno de nuestros retos. También desde Amigos pues se promueve la filantropía, ¿no? Que tiene que ver con este sentido del dar, de compartir, de saber de que
no solo son recursos económicos, sino que esto canalizado a un proyecto se convierte en bienestar y en beneficio de quienes ahí participan y colaboran. Entonces, no solo es una cuestión monetaria, sino cómo eso se convierte, ¿sí?, en mejorar la vida o la calidad de vida de las personas, que esa es nuestra mejor intención, ¿no? Eso es lo que buscamos y siento que es un compromiso pues social que tenemos o que deberíamos de tener las personas por buscar, ¿no?, que nuestros espacios familiares, personales y comunitarios estén lo mejor posible, ¿no? Porque pues nos merecemos una vida digna. Entonces, favorecer estos proyectos, estos espacios, pues hacen falta. Entonces, quizá uno de nuestros retos es esto, que tiene que ver con la gestión de los recursos. Y bueno, mucha gente colabora desde muchos puntos, pero sigue siendo un reto, ¿ok? Entonces, creemos que eso puede ser. Y quizá otro de nuestros retos, pues, es tener como, nos gustaría como tener más herramientas, ¿no? Poderlos acompañar y conocer y poder visibilizar lo que ustedes están haciendo. Este es un primer ejercicio, digo, como el proyecto de ustedes, bueno, hay 15 más, y a veces quizá no se nos ha ocurrido poder hablar sobre esto, un conversatorio donde podamos decir qué estamos haciendo. Muchas veces en las noticias vemos, escuchamos y nos alarmamos, y eso no quiere decir que no esté pasando, desafortunadamente sí está pasando, pero pues también tenemos que generar acciones para contrarrestar esta realidad en la que estamos pues inmersas y que es parte de nuestro compromiso como personas, como ciudadanos, ¿no? Entonces, yo creo eso. Y bueno, yo hablo y porque ustedes me dijeron como vocera de amigos, que no lo sabía, ¿verdad? Entonces, pero aquí hay un equipo muy lindo, muy comprometido, yo estoy muy orgullosa de ser parte del equipo y bueno, desde lo que a mí me toca, pues es, yo creo que la parte bonita es acompañarlas, estar conociendo los proyectos que ustedes hacen y de verdad que es muy, muy gratificante, ¿no? Y se siente, ¿verdad? Su calidez. Y bueno, de este lado, uno de los retos también es como el financiamiento que actualmente estamos gestionando para que sigamos con el proyecto. Por si alguien quiere financiar. Y bueno, también los retos es empezar a tocar puertas también, no solo en escuelas, que creo que en las escuelas nos han abierto muy bien las puertas para esto, también con más población en otras instituciones, insistimos en los barrios y colonias, desde también sus luchas, ¿no? Y también ahora veo que uno de los grandes retos que a nosotros nos atravesó mucho son las tecnologías. Se vive una violencia física en la realidad que llevan muchas aristas, pero ahora se aumenta una violencia digital que también tiene muchas otras aristas que no conocemos. Y digo que no conocemos porque hay cosas y casos que nos llegaron y decíamos cómo era posible llegar a este punto, y las tecnologías ahora es un mundo diferente hacia nosotros, a nosotras, que necesitamos como empezar a abordar en estos temas también. Claro, yo creo, con esto que decías de las redes, y a mí el año pasado me tocó colaborar para un proyecto y hablábamos ya de una violencia digital, entonces, ¿cómo abordamos esos temas, ¿no? Desde el otro lado, porque pues ahorita estamos desde el otro lado, y entonces, ¿cómo decimos cómo es violencia, cómo lo detectamos? Entonces, lo mismo en el tema de abuso, o sea, tenemos que comenzarlo a hablar. Sí nos da miedo, sí nos da, no sé, como nos mantenemos al margen o a la defensiva de poder hablar de estos temas, pero es necesario, una, porque tenemos que dimensionar que el impacto, las consecuencias en la vida de las personas que han sufrido una situación de abuso, de verdad que los lastima mucho y a veces de por vida. Entonces, y muy pocas personas acuden a espacios para sanar y atenderse de manera profesional. Entonces, si alguien lo ha vivido, lo ha sufrido, una, saber que no es su culpa, ¿sí? Entonces, quitarse esa parte, no es su culpa, estaba en una posición jerárquicamente diferente,
y que eso fue una violencia, fue un tipo de maltrato y que merece sanarlo, curarse y vivir también dignamente con esa experiencia dolorosa de vida, que no es fácil, pero es posible acudir a estos espacios también de atención profesional que se requiere. Porque pues sí, o sea, los impactos pues están las adicciones, la depresión, o sea, autolastimarse, comportamientos sexuales de riesgo, o sea, muchas otras cosas que a veces decimos es que no sé por qué soy así y quizás es que tengo una herida profunda que necesito sanar, ¿no? Entonces, bueno, pues este tema es bastante amplio y creo que por eso es que decidimos trabajar en esto. Sí. Y justo esto que mencionabas de que siempre hacer énfasis en que ninguna persona que vive una violencia sexual es responsable en ninguna medida, aplica para infancias, aplica para personas adultas, es algo que manejamos en la maestría y que es como un pasito uno en el acompañamiento psicológico o en el acompañamiento humanista, que es saber que si tú has vivido una violencia sexual no eres responsable, es algo que no tendría que pasar y que lo que hiciste en ese momento era lo mejor que podías hacer con los recursos que tenías. Siempre es como bien importante saberlo, a dónde vamos. Acabamos de tener un encuentro de género en Moshvikil, ¿no? Con las compañeras, que es algo que en lo personal a mí me encanta de Moshvino, que justo pues se presta para estos intercambios y las historias siempre salen, siempre hay historias de violencia. Entonces, eso cala, atraviesa, pero pues como dices, por algo estamos en esto aún con todo lo adverso. Entonces, pues bueno. Bueno, van a escuchar una voz medio rara por aquí. Soy Amelia Noriero, parte también del equipo de comunicación del área de Moshvikil. Y bueno, primero que nada, agradecer el espacio, el tiempo a las compañeras. Sin duda es un tema bastante importante y que de pronto es muy invisibilizado o está ahí y no es nombrado por el tabú, porque no queremos hablar de los órganos sexuales reproductivos o XY situación. Entonces, agradecerles el tiempo, el espacio que pudieran hablar. Yo ahora voy a leer los comentarios que nos han dejado. Realmente es un tema que ha interesado y ha cautivado a quienes nos están acompañando esta tarde, y después yo quisiera lanzar como pues ahí un caso, ¿no? Y un comentario que a lo mejor nos pudiera abrir la puerta para un siguiente tema de cómo abordar ya una situación de violencia o agresión sexual, porque ahorita estamos justamente hablando del tema de la prevención. Esto es para prevenir, y falta el otro paso, es cómo accionamos y acompañamos cuando ya sucedió una situación. Entonces ahorita les expongo el caso. Mientras tanto voy a leerles algunos comentarios que nos han dejado por acá. Sahara Luna nos ha dicho que es un buen tema para quienes son padres de familia. Bueno, ya ustedes hace rato respondían a la pregunta de qué acciones, medidas tomar para los temas de prevención de abuso sexual. Por ahí a Sahara la respuesta que ustedes han dado le ha gustado. Dice que a veces justamente solo nombramos las partes reproductoras, pero que las demás partes del cuerpo, ¿dónde quedan? ¿No? Y es importante justamente ir ya como tomando conciencia de esto. Nos preguntan también bueno, nos dejan un comentario, dice que estaría muy bueno, también Sahara nos los dice, que estaría bueno que este tema se diera en pláticas a jóvenes de secundaria y bachilleratos, sea este tipo de tema o algún otro, por todo lo que pasa en nuestro día a día. Y también por aquí nos dejaba un comentario una compañera, me parece que es Cintia Díaz, si pudieran hablar un poco más sobre el semáforo que ya mencionaban antes, a lo mejor, digo, si no sienten que nos da como el tiempo para hablar de esta actividad, que pudieran recomendarnos, no sé si hay algún material didáctico, alguna página que pudiéramos visitar para tener acceso a estos materiales, o cómo solicitan este curso, cómo pueden ellos también acceder a este material, porque me parece que la actividad del semáforo es bastante importante y creo que es como algo básico como para ir introduciéndose en el tema. No sé si quisieran hablar sobre el semáforo.
Sí, bueno, bueno, yo voy a hablar de cómo contactar para gestionar esto y ya me vi que les hablé un poquito del semáforo. Contactos para gestión de estos espacios, pues a través de la página de Universidad Moshvikil pueden buscar, hay publicaciones de la maestría, que es Sexología Humanista Posgrados Moshvikil. En esa página pueden escribirnos, pues poniendo como de dónde nos escriben y así, y ya podríamos ver de qué manera podemos ir gestionando. Siempre decimos el reto es el financiamiento, pero pues siempre hay formas, ¿no? Podemos buscar, hablar, ver cooperaciones voluntarias. La cuestión es movernos, ¿no? Si ya identificaron ahí un vacío. En esa misma página podemos hacerles llegar los materiales con todo gusto que nosotras trabajamos en los talleres. Bueno, los materiales que pueden ser, ¿cómo decirlo?, de fácil acceso y fácil entendimiento, ¿no? Para que ustedes también puedan ejecutar en casa, ¿no? Entre ellas el semáforo corporal, de todas maneras, ¿qué se hace? En el ejercicio de semáforo, bueno, lo puedes modificar un poco también, si lo estás viendo ahora. Nosotras hicimos bolitas de foamy que eran verdes, amarillas y rojas. Y lo que hacíamos es que verde era como que identificaran las partes de su cuerpo que cualquier persona pudiera tocar, ¿no? Una persona que acabas de conocer o que te acaban de presentar. Las de amarillo, que son las personas de confianza, y las de rojo, absolutamente nadie. Entonces se las repartían por partes del cuerpo, que estaban en las manos, en la cabeza, y les decíamos, ¿no? ¿Qué pasa si alguien llega y te toca en el amarillo sin preguntar? Entonces, llegábamos a la reflexión de que era importante para nosotras y para nosotras, para como nuestro espacio, que se respetara nuestro espacio vital, ¿no? Y la reflexión llegaba siempre al tener que preguntar a la otra persona si puedo saludarle de abrazo, si puedo darle un beso cuando la saludo, y hacer esto constantemente, ¿no? Con la persona que acabo de conocer. Si veo que la persona que ya conozco desde hace años se siente incómoda hoy, preguntarle si quiere un abrazo en este momento, que con toda confianza pueda decir que no. Y que también ahí trabajábamos un poco no nos han enseñado a decir que no. Entonces, cuando decíamos pon tu límite, a veces también les costaba, ¿no? Tanto como adultos, como maestros y maestras, como infancias también, que ya les costaba decir que no, y a otras que decían muy fácil, no quiero que me toques aquí, ¿no? O no quiero que me toques la mano porque no me siento bien, ¿no? Entonces, hace un poco el ejercicio del semáforo, y que creo que es algo que cotidianamente podemos hablar, ¿no? Hoy mi corazón está amarillo, ¿no? Color rojo, ¿no? Entonces, creo que con los colores también, sin como el material físico, también se podría ir como modificando y trabajando en la actividad. También lecturas, se las podemos compartir por ahí. Y pues que sepan también que si están interesados en esta formación, en la maestría en sexología, que la convocatoria inicia este año, en febrero, ya en un mesecito arrancamos, ya se está formando el grupo. Pues también decirlo, o sea, no es por spot publicitario, pero fuimos formadas ahí muy orgullosamente, decir que es una formación bien bonita, muy completa, y que sí te da otras herramientas para trabajar con grupos, con infancias, en temas de sexualidad. Sí, creo que hay varios espacios, incluso UNICEF, la OMS también, la Comisión Nacional de Derechos Humanos también tiene un aula virtual, y ahí uno se puede formar también en estos temas, ¿no? Entonces, creo que hay muchas alternativas ahora muy digitales y abiertas a todo el mundo, de las que podemos irnos ahí como leyendo, ¿no? Bueno, Alejandro López dice importantísima labor que realizan. Felicidades, gracias a quienes el día de hoy se dieron el tiempo ustedes para platicarnos sobre esto. Antes ya de exponer el caso, para ir cerrando, saber si alguien, alguna escuela, institución o X persona
de las que ahora están escuchándonos y acompañándonos esta tarde, quisiera venir amigos de San Cristóbal, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué tendrían que hacer también para solicitar el acompañamiento? El acompañamiento en que... En estos temas. En estos temas, bueno, aquí es muy importante delimitar que amigos, el tema lo ha trabajado, o el proyecto lo ha trabajado, prevención de abuso sexual lo ha trabajado Moshvikil desde este equipo, ¿no? Entonces ahí sería con ellas si está relacionado con este tema, ¿no? Ahora, con los temas que tienen que ver con amigos, que tienen que ver justo con la filantropía comunitaria, desde conocer las experiencias de los proyectos, bueno, aquí también se trabaja el tema desde la filantropía, les llamamos círculos de edad. En general estamos en nuestras redes sociales, también nos pueden seguir y saber que hay diferentes eventos y que se pueden sumar a los círculos de edad, que es como una manera de acercarse a las actividades que hacemos desde amigos y una manera también de ver cómo nos comprometemos y generamos acciones, ¿no? Desde ahí podemos estar de cerca. Perfecto, gracias. Okay. Y bueno, ahora en historias tristes yo les cuento, justamente el día de hoy en Pichucalco se dio una marcha de padres de familia porque en una primaria detectaron que un maestro abusó sexualmente de varios alumnos, varios niños y niñas. Entonces, ahorita estamos hablando del tema de prevención, pero no sé si de manera breve cuál sería, digamos, como lo inmediato a seguir, ¿no? ¿Procedería un acompañamiento psicológico, una demanda? ¿Qué ustedes le podrían recomendar a esa gente de Pichucalco que hoy está sufriendo este caso, que hoy están dolidos, que sus infancias ahí están lastimadas? ¿Qué podrían decirles? Bueno, primero saber que se ocurrió dentro de una institución educativa. Nosotras localizamos un protocolo CEP que dice que ante cualquier violencia detectada, si hablamos como por jerarquías, que al final protocolos, ¿no? El primer paso es como pues reportarlo con la dirección de la escuela, y la dirección sí está obligada a reportarlo ante las autoridades, además de los padres y madres de familia, porque es un delito. El abuso sexual es un delito y está penado, entonces están obligados a no encubrirlo, al contrario, y está en un protocolo de la SEP. No recuerdo bien el nombre del protocolo. Pero también lo tenemos descargado. También lo tenemos descargado, sí, Si por lo quieren, se los podemos mandar. Sí, creo que es el protocolo de acoso y hostigamiento, ¿no? Entonces, que se está manejando mucho en las instituciones públicas, sobre todo, y yo creo que sí es importante ver toda esa parte institucional. De manera personal, a las familias comprendemos que es una situación muy dolorosa, pero lo que yo comentaba, o sea, cuando se han vivido estas situaciones, es necesaria la atención profesional, el apoyo profesional a quienes han vivido una situación así, y no solo a quienes lo vivieron directamente, sino a las familias que acompañan, ¿no? Entonces yo sí creo que es importante desde esa otra parte también buscar esas alternativas de atención, ¿no? Sí, es acompañamiento psicológico, sexológico, jurídico, jurídico, para evitar revictimizar en este proceso, sobre todo a las infancias, también a las familias, pero sobre todo a las infancias. Y también, sobre todo, una de las cosas que nos faltó hace un rato también como en prevención y cuando ya hay un caso es escuchar a las infancias. Escuchar mucho porque luego no escuchamos, ¿no? Ya nos están diciendo algo y aquí les estamos respondiendo, y sí es importante escuchar, más cuando ya se ha detectado, ya que ahorita se detectó y en la escuela está así, que los papás también escuchen a las infancias, ¿no? Porque se puede hacer un movimiento social, una demanda, y a veces no seguimos sin escuchar, ¿no? Como a las infancias y las necesidades de ellas también. Pues gracias por habernos acompañado, fue un espacio bien bonito, gracias Pati por recibirnos, gracias amigos de San Cristóbal por todo lo que aportaron a este proyecto, por creer también en Moshvikil, en ese trabajo entre organizaciones que decías, ese tejido
tejido social que yo lo tengo muy aquí desde el encuentro. Un tejido social fuerte resiste mucho más todas estas cosas, ¿no? Entonces, gracias a quienes nos escuchan. Ahí están las redes de ambas organizaciones y pues bueno, de a poco vamos. Gracias, Mimi, por estar aquí. Muy bonito trabajar contigo también. Muy orgullosa, muy contenta.